Juan capítulo 3, Juan 3, aquí vamos a cubrir uno de los pasajes más conocidos en todo el mundo. Aquí vamos a ver el nuevo nacimiento y el último testimonio de Juan. Bueno, en este capítulo vamos a ver lo que es un nuevo nacimiento, qué significa nacer de nuevo. Vamos a explicar que no es el bautismo el que nos da un nacimiento nuevo. También vamos a ver que la religión no puede salvar a nadie. No importa qué tan bueno uno sea o qué tan justo uno sea en cuanto a la medida del hombre, pues siempre quedamos corto a la medida de Dios. Y vamos a ver que la salvación es solamente por la fe en Dios. La semana pasada vimos que Jesucristo primeramente fue a una boda y ahí manifestó su gloria. Después vimos que Él fue al templo donde Él manifestó su celo. Y finalmente fue a la Pascua donde manifestó su omnisciencia. Y bueno, ahora va a cambiar la escena a un lugar donde el Señor Jesucristo está y viene un hombre a Él. Escriba ahí primeramente el nuevo nacimiento. Vamos a aprender lo que es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento comienza con un hombre llamado Nicodemo. Vamos a ver la historia. Escriba ahí Nicodemo, un religioso y principal entre los judíos. Un religioso y principal entre los judíos. Dice ahí el versículo 1 al 2, se lo voy a leer. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Nota que dice que había un hombre. Él le menciona a Nicodemo 3 veces en la Biblia y solo en el libro de Juan. En este capítulo 3 lo menciona y después lo menciona en el capítulo 7, versículos 50 y 51. Pero después también lo menciona en Juan 19:39. Vaya conmigo a Juan 19:39. Creemos que Nicodemo fue salvo. No en este momento, todavía no es salvo porque no ha creído en Jesucristo. Pero debemos ahí en Juan 19:39 que dice la Biblia de esta manera. Dice así, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Vamos a regresar después a ello, pero está diciendo ahí que cuando Cristo murió y lo bajaron de la cruz, Nicodemo preparó el cuerpo de Cristo para la tumba. Eso nos lleva a creer que él era un creyente. Pero regresemos a Juan capítulo 3, vemos su posición. Dice la Biblia que él era un principal entre los judíos y era un fariseo meramente. Era un fariseo. Ahora, los fariseos eran de la secta más estricta de los judíos. Eran los que tenían un régimen muy estricto en su conducta, en guardar la ley. El problema es que ellos buscaban su propia justicia por sus obras. El problema es que ellos trataban de ganarse el favor de Dios. Pero mira lo que dice la Biblia también, que él era un principal entre los judíos. Ahí en Juan 3:1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ahora era parte de lo que se llama, la Biblia llama el concilio. Dice ahí en el versículo 10 que él era un maestro. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú qué cosa? Maestro de Israel. Dice que la Biblia que Nicodemo era un maestro. Él enseñaba a miles y a miles de personas que venían al templo a escuchar. Él era un fariseo, era un principal entre los judíos y era un maestro. Pero note el tiempo que vino a Jesús. Dice el versículo 2, él vino a Jesús ¿de qué? De noche. Ahora, él vino de noche por alguna razón. Tal vez porque no quería ser identificado con Cristo. No quería que la gente dijera, ahí va Nicodemo, un discípulo de Cristo. Por eso él vino de noche, cuando todos ellos ya estaban en su casa. Y él llegó y dijo, buenas noches, busco a Jesús. Y dice, por aquí está. Y él entraba tal vez encubiertamente, a bien en secreto. O tal vez lo hizo porque no quería que lo interrumpieran. Tal vez era un hombre muy ocupado y en el día tenía muchas cosas que hacer. Y tal vez era la única oportunidad que él tenía. Bueno, podemos decir que el hecho de por qué vino anoche no es tan importante de lo que vamos a ver, de lo que Jesús le va a decir. Ahora dice ahí versículo 2, note cómo vino Jesús, a Jesús, mire cómo le habló. Este vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? Rabí. ¿Saben qué significa rabí? Rabí significa maestro.
Es la palabra transliterada del griego hacia el español, que es rabí o del el hebreo. No me acuerdo cuál de los dos es, pero quiere decir maestro. Está diciéndoles mi maestro. Ahora, él está mirando a Jesús y lo está mirando no como el Hijo de Dios, sino como ¿qué? Como un mero maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como ¿qué? Maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Aquí está el problema mayor de Nicodemo y de muchos religiosos y de muchas sectas, que cuando ven a Jesús lo ven como un maestro. Lo ven como un buen profeta, lo ven como un buen hombre, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, la segunda parte de la Trinidad, como el Dios Todopoderoso. Y aquí está el problema principal de este hombre, que estaba él buscando su propia justicia y no la justicia que viene de parte de Dios. Ahora Pablo, un ex fariseo, nos explica en Filipenses todas las cosas que él hacía. Era un hombre que era estricto, guardaba la ley en todo el sentido de la palabra, celoso. Pero miren lo que él dijo ahí en Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, en Cristo Jesús. Dice, no teniendo, miren, mi propia ¿qué? Justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora Pablo, siendo un fariseo, él antes creía que su justicia venía por guardar la ley, y ahí está Nicodemo. Nicodemo piensa así. Es el problema de todas las religiones. Las religiones piensan, tienes que portarte bien para ganarte el cielo, tienes que guardar la ley para ir al cielo, tienes que evitar el pecado para ir al cielo. Pero dice Pablo, si fuera por mi propia justicia, no puede ser. Sino yo no quiero presentar mi propia justicia ante Dios, mejor yo presento la justicia de Cristo. Entonces Jesús le responde en letra B, ¿os es necesario nacer de nuevo? Me da risa ver esta historia porque aquí viene este hombre muy lisonjero. Rabí, sabemos que eres un maestro. Y tal vez quería impresionar a Cristo con estas cosas. Pero note que Cristo no dice nada, no contesta nada en cuanto a esas declaraciones. Dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínense, viene aquí Nicodemo, sabemos que vienes del cielo y nadie puede hacer las señales que tú haces, y Jesús le da esta respuesta. Usted se quedaría, ¿por qué me dijo eso? ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso? Porque es lo que él necesitaba. Le respondió sin haber tenido que preguntarle. No le impresionó sus halagos, le dijo, Rabí. No lo había reconocido como el Hijo de Dios. Y sabe que no le dio un código de conducta, sino que le mostró el medio de cómo ser salvo. Aquí nos dice que existe un nacimiento espiritual. Nota lo que dice Juan 3:4-7. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La Biblia dice que es necesario nacer de nuevo para ser salvo. La religión no salva, el portarse bien no salva. Para ser salvo, uno tiene que nacer de nuevo. Y aquí explicó Jesucristo, usó un ejemplo terrenal para mostrarle una verdad espiritual. Ahora, aquí significa lo que es nacer de agua. Si vemos el contexto, es nacer del vientre de una mujer. Ahora, algunos han dicho que nacer de agua es nacer en el bautismo, y ahorita vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a ello. Otros dicen que nacer de agua es nacer por la palabra de Dios, porque la Biblia dice que somos renacidos por la palabra de Dios, que por la regeneración y el lavamiento del Espíritu. Y podemos ver que hay pasajes que pueden indicar eso, pero el contexto mismo nos dice, porque la pregunta que Nicodemo hizo es, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede regresar a su vientre de su madre otra vez? Por eso Jesucristo dice, nacido de agua y nacido de espíritu, nacido de carne, nacido de espíritu. Entonces la conclusión y mi postura es que este nacimiento que Cristo habla, el de agua, es un nacimiento físico, y el espiritual es un nacimiento espiritual. Cuando usted nació con un cuerpo físico que lo puso en contacto con el mundo físico. Usted tenía sentido, podía palpar, podía observar cosas, pero también tiene intelecto, donde vemos las filosofías y las ideas del hombre que nos atacan. Entonces todos nosotros nacimos, la Biblia dice, en pecado. Note lo que dice ahí en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.
Todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa, un cuerpo que tiene contacto con el mundo pecaminoso. Pero dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús dijo, es necesario que volvamos a nacer. Porque hay un problema, nuestra carne, dice la Biblia, no puede heredar la gloria. Note que dice que todos pecamos y estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Entonces nuestra carne no puede heredar el cielo. Dice así 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso Jesús dijo en Juan 3:7, no te maravilles que te dije, os es necesario, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. Quiero hacer una pregunta, ¿usted ya nació de nuevo? Si usted no ha nacido de nuevo, aún permanece en sus pecados. Y cuando usted muera, va a morir en sus pecados y no va a poder usted entrar a la gloria de Dios. Pero si usted ya nació de nuevo, el Señor le da entrada a la gloria. Regresemos ahí, vaya conmigo a Juan capítulo 1:12. Vamos a explicar brevemente lo que es el nuevo nacimiento. Meramente quiere decir nacidos de Dios. La Biblia aquí usa engendrados. Esta palabra engendrados significa nacidos. Dice Juan 1:12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que, ¿de qué? De Dios. Eso es lo que significa nacer de nuevo, ser hechos hijos de Dios, nacer no de voluntad de carne o de sangre, sino por creer en Jesucristo, porque dice los que creen y los que le reciben. Pero nota que dice 1 Pedro 1:23, que quiere decir renacidos. Dice 1 Pedro 1:23 así, siendo, ¿qué cosa dice ahí? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano Carlitos, ven para acá, por favor. Hermano Carlitos, ¿cuántos años tienes, hermano? 13 años tiene hermano Carlitos. Entonces, él nació aproximadamente hace 13 años. ¿Okay? Y él cuando nació, vino al mundo, sus papás lo recibieron y vino a la familia feliz y contento. ¿Cuándo creíste en Jesucristo? Cuando tuve 10. Cuando tenía 10, o aproximadamente hace 3 años, él renació, volvió a nacer. Y yo sé que puede, como Nicodemo, si usted no entiende las verdades bíblicas, usted va a decir, pues ¿cómo que renació? ¿Tuvo 2 nacimientos? Sí. Hace 13 años él nació físicamente, pero hace 3 años él nació espiritualmente. Cuando él creyó en Jesucristo, cuando él creyó en él y lo recibió, dice que renació por la palabra que vive y permanece para siempre. ¿Cuál palabra? El evangelio. Escuchó el evangelio de Dios, escuchó la verdad y él renació. Tuvo un nuevo nacimiento. Note lo que dice, quédate aquí, todavía te voy a decir. Ahí nos dice Tito 5, disculpe, que es una regeneración. Tito 3:5 dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, ¿de qué cosa? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración significa volver a nacer, es lo que significa. Entonces volvió de nuevo, vamos a recalcar este punto para entender que la salvación no se trata de justicia, de portarse bien, se trata de nacer de nuevo. Y le dijo, recuerda Nicodemo, tú eres fariseo, eres estricto en la ley, das buen testimonio, te portas bien, haces todo lo que la ley pide. Y muchos fariseos eran obedientes a la ley de Dios, pero tenían un problema, buscaban su salvación por su propio medio. Muchos fariseos odiaban a Cristo, pero este hombre Nicodemo venía buscando sinceramente. Dice 2 Corintios 5:17, el nuevo nacimiento es una nueva criatura, una nueva creación. Dice así, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice nueva criatura, está diciendo una nueva creación. Hace 13 años él nació, fue una creación aquí en la tierra. Nació, se le dio su nombre, su apellido, pero hace 3 años él fue una nueva creación en Cristo cuando recibió al Señor. Y Dios nos permite tener una naturaleza divina, nos permite participar de la naturaleza divina de Dios. Dice, mira Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, mira, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Entonces él cuando nació recibió una naturaleza, era parte de la familia, es parte de la familia Libera, pero vino a ser parte de hijo de Carlos y de Verónica. Pero gloria a Dios, hace 3 años, él ahora es partícipe de la naturaleza divina. Esto que significa un nuevo nacimiento. Ahora, este nuevo nacimiento no es un cambio físico. ¿Verdad que hermano no cambió físicamente cuando creyó en Cristo? Era el mismo Carlangas. Es el mismo muchacho. Obviamente hace 3 años era más chiquilín, ¿verdad? Pero ya va creciendo. Cuando uno llega a Cristo no existe o Dios se requiere un cambio físico externo, ni siquiera una emoción. Porque vemos aquí que es algo espiritual. La gente a veces quiere convertirlo en algo físico. Tienes que cambiar. ¿Dónde está el cambio? Bueno, el cambio sucedió adentro. ¿Cuál fue ese cambio? Una nueva naturaleza se despertó en él del Espíritu. El Señor le dice, estaban muertos en pecados y en delitos y nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y ahora estaba resucitado con Cristo. Lo que estaba afuera es lo mismo. Y usted a Carlitos, porque Carlos es un joven. La carne de él no estaba viciada. Él no había conocido el pecado tal vez como algunos hombres, tal vez como Nicodemo o como tal vez algunos que llegan a Cristo después de una vida que les dio de todo tipo de golpes y daño, pero ahora él llega a Cristo a una edad tierna. ¿Ven cómo, Carlitos? Sí. Bueno, ven para acá, yo sé que también tú quieres. Ven, corre, hermano, corre. Entonces, este ejemplo ya se les he dado, ¿verdad? Pero se les voy a disculpar, hermano. Aquí está el hermano Carlos. Él aceptó a Cristo. Dios le dio una nueva naturaleza. Aquí está. Esta es tu nueva naturaleza. Es el espíritu. ¿Okay? Pero hermano Carlos todavía tiene ¿qué? La vieja naturaleza. ¿Qué es qué? La carne. No. Ahí está el problema. Es lo que a veces no tenemos que entender. Por eso el Señor nos dio ese ejemplo ahí. Dice ahí Efesios 4:24. Y vestidos de qué dice ahí? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, mire, y santidad de la verdad. Entonces todos los días, hermano Carlitos, para no darle lugar al diablo y a la carne, él tiene que vestirse del nuevo hombre. A ver, ponte la mano al nuevo hombre, así como que te lo pones como una camisa. Tú nomás ponlo, a ver. Se lo va a poner así por atrás. Se lo puso, mira, ponte atrás. Así como Transformers. Ahí está, el nuevo hombre, ya se lo puso. ¿Sí ven? Hermano, no te agüites. Ese es el nuevo hombre. Pero miren lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra ¿qué dice ahí? El espíritu. Entonces cuando él llega a Cristo, su deseo por las cosas espirituales van a crecer al escuchar la palabra de Dios y él está alimentando su espíritu, pero el deseo que Dios le da al espíritu es en contra la carne. Y dice la siguiente parte, y del espíritu es contra la carne. ¿Y esto es qué dice ahí? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanos, ¿ellos se pelean? ¿Sí? Se oponen entre sí. Todos los hermanos tienen sus desacuerdos de vez en cuando. Pero miren, peleense, ¿verdad? No, es cierto. Tienen dice la Biblia que se oponen, están en contra. Entonces uno quiere jalar para un lado y el otro quiere jalar para el otro lado. Y por eso, mire, cuando uno llega a tener un nuevo nacimiento, es salvo, porque tenemos la salvación por medio de Cristo, pero ahí está un problema. El problema está que tenemos aún lo que es la vieja naturaleza. Les he enseñado esto y se les vuelvo a recalcar. Depende de cuánto fue su apetito del pecado, usted va a luchar toda su vida hasta que usted se muera. Si usted luchaba, batallaba con algún vicio, usted va a luchar con ello hasta que usted se muera. Ahora, hay veces que el Señor le ayuda y le da su gracia y le quita completamente. Yo he escuchado hombres que decían, lo que mi mamá no me quitó, lo que los alcohólicos anónimos me quitó, dice Cristo me lo quitó. Y qué bendición por ello. Pero uno tiene que guardarse, tiene que cuidarse. Y no decir que uno al año no hace daño. Tiene que evitar a los camaradas que le invitan y le están insinuando y echarte una fría. Porque la carne puede volver a tener ese apetito. Cuando su servidor o otras personas que nunca habían tomado. Podemos entrar, primeramente yo no voy a las licor, no quiero entrar a la licorería para no darle dinero al que vende ¿qué? Se llama licor, así se llama, no se llama marqueta ni mercado, se llama licor, ahí es donde ganan su dinero en vender el licor. Entonces yo evito entrar a lugares, aunque solamente que es una emergencia, que tengo que ir a comprarme algo ahí, pero usualmente evito entrar ahí, no porque tengo deseos, sino porque sé lo que se trata ese negocio.
Y encima de ellos usted puede entrar y encuentra letreros o pósteres, le dicen, de cervezas. Y ahí están las mujeres semidesnudas propagando o vendiendo lo que es el licor. Pero bueno, viene una persona que antes estaba viciada de esas cosas, y si esa persona entra al licor, me han dicho algunas personas que están en Cristo, que a veces ven y se les escurría el agua. Wow, y empiezan a acordarse que cómo se aventaban sus tardeadas y sus fiestas y todo, y con los camaradas y los amigos. Por eso usted tiene que evitar no vestirse, no darle ocasión a la carne, sino más bien vestirse del nuevo cada día. Gracias, hermanos. Eso es lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Ser nacido de Dios significa ser renacidos, ser regenerados, una nueva creación, partícipes de la nueva naturaleza divina. Pero vamos a ver lo que no es, porque muchos creen que el nuevo nacimiento viene por el bautismo. Dice, me meto en el agua y vuelvo a nacer de nuevo, porque usan ese pasaje, lo tuercen, el versículo 3, ahí Juan 3:3. De cierto, digo que el que no naciera nuevo no puede ver el reino de Dios. Después dice el 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, primeramente, tenemos que ver la ley del contexto. Este pasaje en contexto está hablando del nacimiento físico, del nacimiento espiritual, y más adelante vemos que Jesús habla de creer en Cristo, de creer en Él para ser salvos, tener vida eterna, y no habla nada de un bautismo, en primer lugar. En segundo lugar, hay que ver el contexto de toda la Biblia. La Biblia dice que Cristo no bautizaba a nadie. Vamos a ver después que Él nunca bautizó a nadie. Y también vemos que la Biblia dice que Pablo fue enviado a predicar el Evangelio y no a bautizar. Él dijo, no me acuerdo si bauticé a alguno, no importa, porque Dios me mandó a predicar y no a bautizar, y Dios separa el bautismo de la salvación. Pero el bautismo sí es importante. Todo creyente debe bautizarse. Dice ahí en Hechos 8:36-37. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es, ¿qué dice ahí? El Hijo de Dios. Entonces vemos que menos se bautizó, creyó en Cristo y después se bautizó. Es una decisión consciente de haber creído en Cristo. Hechos 18:8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está el orden, es oír la palabra o el evangelio, creer. Cuando usted cree, usted es salvo, y después debe ser bautizado. Es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que solamente la sangre de Cristo puede limpiar pecado. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con el bautismo. ¿Dice así? No, ¿verdad? ¿Con qué dice ahí? Con su sangre. La sangre de Cristo es lo que lava el pecado. El agua no lava el pecado. En ninguna parte vemos que el agua lava el pecado. A mi pregunta que he hecho a la gente, que dice que el bautismo lava pecados, entonces, ¿cómo se lavó Moisés? ¿Cómo se lavó David? ¿Cómo se lavó Abraham? Esos hombres que son santos del Antiguo Testamento están en la presencia de Dios. ¿Cómo se salvaron ellos si el bautismo es el que salva? Dicen algunos es que Dios cambió. Bueno, la Biblia dice que Dios nunca cambia. Y su manera nunca cambia. Y es más, la Biblia le llama el Evangelio eterno. La Biblia dice que se le predicó las buenas nuevas o el Evangelio a Abraham, y ellos dijeron que Jesucristo les dio la salvación. Dios le dio la salvación por la fe y por la gracia, igual a David, igual a Moisés. Todos los profetas predicaban lo mismo, que era la fe en Jesucristo. Tal vez no conocían a Jesús, no lo conocían de antemano, pero sí sabían que venía un Mesías a salvarlos. Ahora, también no es una reencarnación, porque algunos dicen tienes que nacer de nuevo, una reencarnación. Pero note lo que dice Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué dice ahí? El juicio. Entonces, ¿cuántas veces va a morir el hombre? Entonces, nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual y no uno físico, porque algunos dicen, pues ya te moriste y vas a reencarnarte en un ratón, o te vas a reencarnar en una cabra, o vas a reencarnarte en una vaca, o te vas a reencarnar en un pobre de la sierra. Algunos piensan ahí en India que porque ellos tuvieron una mala vida, se portaron mal en su vida anterior, por eso nacieron a una familia pobre. No, yo conocí a un misionero, es misionero aún, es pastor allá de India. Él creció con la mentalidad de que él era un inútil, un inservible. Le llamaban ellos los intocables. No los toques, son del barrio, son sucios. Porque ellos en la vida pasada
hicieron muchas cosas malas, tal vez eran homicidas, tal vez eran malos, y cuando volvieron ellos a renacer, nacieron en una vida o unas con circunstancias horribles. Y él dice, gloria a Dios, un día vino Cristo a rescatarme, aunque yo era pobre, aunque yo era de lo más bajo, el Señor sí me amó a mí. Él le dice que Dios nos ama aún siendo pecadores. Ahora, este nacimiento es misterioso. Dice ahí Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Ahora, a veces nosotros vemos las noticias o tenemos algún anuncio en el teléfono que dice, mañana va a llover. Y tienen una máquina tremenda que donde pueden ellos ya a través de tantos estudios, en verdad están adivinando. Y no me malentienda, han hecho un buen trabajo, como que le han pegado bien, pero de repente, ¿qué pasó con la lluvia? Vino un viento. ¿Y qué pasó con ese viento? Pues llevó la lluvia más allá, llevó las nubes más allá, porque vino un viento que no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Entonces el viento en sí es un misterio, porque el viento no lo puede usted ver. Tal vez lo puede oír, lo puede sentir, pero en verdad no entendemos el viento. ¿Qué hace el viento? Un niño caminaba con su mamá y miraba que los árboles se movían bien fuerte a causa del viento. Y él dijo, ojalá los árboles no se movieran tanto, porque él pensaba que los árboles estaban provocando el viento. Mire, para muchos el nacimiento nuevo es un misterio. ¿Cómo, pastor? ¿Pero cómo puede ser que uno se salva nada más por creer? Es un misterio. Es algo que en verdad no nos podemos explicar. Es verdad, es algo que no podemos nosotros en verdad poder decir, así es. Es más, usted no puede saber quién es salvo ni no es salvo. La única persona que yo sé que es salvo soy yo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios me dice a mi espíritu que soy salvo. Yo no puedo saber si usted es salvo. Yo no puedo saber si en verdad mi esposa es salva. Ella me puede decir que es salva. Y sí le creo, que no me entienda. Pero en verdad nadie puede estar seguro porque es como el viento. Ahora, ¿hay evidencias de que uno es salvo o no es salvo? La única evidencia es lo que usted dice. Es todo. Yo puedo nada más creer lo que usted me dice. Si usted me dice, pastor, yo creo en Jesucristo, entonces usted está salvo. Pero si usted quiere demostrarme, es que usted me va a mostrar su mejor cara. Yo le voy a mostrar a usted mi mejor cara. Pero a Dios nadie le puede mentir. Y nos llevan entonces ahí a la siguiente parte, versículo 9, Juan 3:9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede serse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí le está dando en la torre. Le está diciendo, tú eres un maestro aquí y no sabes, no conoces estas cosas. Tristemente, en los tiempos de Cristo, este grupo de los fariseos no entendían las escrituras. Por eso cuando Cristo vino, lo rechazaron. Note lo que Cristo dijo de los fariseos en Mateo 15, del 12 al 14. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, mire, son ciegos, guías de ciegos, y el ciego guiará al ciego. Ambos caerán en el hoyo. Está diciendo que esos son ciegos. Y mire, hay mucha gente que no sigue la doctrina de Cristo. Entonces dice Dios que son ¿qué? Son ciegos. Y sabe que muchos de ellos están en posición de maestros. Son pastores, son maestros, están enseñando a la gente, pero como no saben la verdad de la Biblia, ellos son considerados ciegos, guiando a otro ciego. Y cuando dos ciegos caminan juntos, un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde va a llevarlo? ¿Dónde dice la Biblia ahí? Al hoyo. Está diciendo el ciego, vente para acá, por acá es el camino. Y aquel otro ciego siguiendo al ciego. No. Por eso hay cuidado con quien escuchamos, qué es lo que estamos aprendiendo, que no seamos influenciados por ciegos que nos están llevando. Ahora vemos la siguiente parte, lo que es la base para el nuevo nacimiento. La base para el nuevo nacimiento. Pastor, ¿cómo entonces yo puedo nacer de nuevo? Aquí Jesucristo va a dar la respuesta. En primer lugar, dice, Cristo es el medio del nuevo nacimiento. Cristo es el medio del nuevo nacimiento. Dice la Biblia que Cristo tuvo que descender primeramente del cielo. Juan 3, 11 al 13, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Aquí está diciendo Nicodemo, tú no sabes lo que hablas, tú no sabes lo que estás diciendo, por eso hablamos lo que sabemos. Dice el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Mire, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en donde? En el cielo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Jesucristo fue testificado por los profetas. Jesucristo tuvo que venir, dice Hechos 10:43, de este dan testimonio, ¿quiénes?
todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas testificaron que la salvación era por creer en Cristo y no por un bautismo, no por portarse bien, no por una iglesia. La Biblia dice que él era un varón de dolores, que él llevó nuestro pecado en sí mismo. Dice Isaías 53, del 3 al 6. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre vino para pagar por nuestros pecados. Entonces vemos ahí que Jesucristo tenía que descender. Tenía que venir del cielo en primer lugar. Pero note que dice ahí el pasaje, está interesante este versículo, versículo 13. Nadie subió ¿a dónde? Al cielo, sino el que descendió del cielo. Jesucristo dice que él bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Pero mire, ¿qué dice la última frase ahí? Está en el cielo. Cristo descendió del cielo, pero a la vez está en el cielo. ¿Sí vio ahí? ¿Por qué dice la Biblia eso? Pues eso habla de su omnipresencia, que Él es Dios mismo, puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Y también dice que Él es el único que tiene autoridad para enseñarnos el medio al cielo. Y después dice la Biblia que Él tuvo que ser crucificado. Juan 3, 14 al 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Dice que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando de su crucifixión. Ahora, aquí a Jesucristo está usando un ejemplo de Números 21, no vamos a ir allá, pero está hablando que hubo un tiempo que el pueblo de Israel pecó contra Dios y Dios se enojó con ellos y les mandó un montón de serpientes venenosas y empezaron a picarles y a matar a la gente. Entonces la gente empezó a clamar a Dios y Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, un palo y levántala. Y lo único que la gente tiene que hacer es ver y van a ser sanados. Ver la serpiente de bronce. Ahora la pregunta que surge es ¿por qué esta serpiente de bronce representa a Cristo? Si vemos que la serpiente en la Biblia es algo negativo, es algo malo. Bueno, yo creo que hay dos razones que yo puedo pensar. El primero es que Cristo fue hecho pecado por nosotros. Y en segundo lugar, dice la Biblia que Cristo iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y estaba usando ese símbolo como quien dice, Jesucristo se hizo pecado, pero también venció a aquella serpiente. Es la única cosa que yo puedo ver de por qué Dios usó eso. Tal vez era porque había muchas otras serpientes. Dice, pues vamos a hacer una serpiente de bronce. Pero bueno, la ley dice que lo único que tenían que hacer era mirar la serpiente e iban a ser ellos sanados. Y aquí está el ejemplo que el Señor dice, todo aquel que en él cree, el versículo 15, no se pierda, mas tenga, ¿qué dice ahí? Vida eterna. Esta es una ilustración de la salvación. Uno solo tiene que ver y creer. Imagínense, esta gente estaba siendo mordida. Y aquí viene aquel hombre con su mordidura y se estaba muriendo, le está afectando, el veneno está entrando por toda su sangre y lo único que tiene que hacer es ver a la serpiente de bronce. Y le decían, nada más mira a ti, por favor, Benjamín, mira Benjamín. Y Benjamín con todas sus fuerzas miraba a la serpiente y Dios lo sanaba. Wow, así tan fácil, nada más tenían que ver y creer. Pero había algunos que no querían ver, ¿usted imagina? Le preguntaban tal vez a Josué, hijo de Oseas García, y le decían, mira a la serpiente. No voy a mirar, hombre. Mira a la serpiente. No, ¿por qué me picó la serpiente? ¿Para qué mandó Dios las serpientes? Pues nada más mírala. No voy a mirar. Y no quería mirar. Y no miró. Y finalmente cayó muerto. Y hay mucha gente que no entiende esto. Que la salvación es nada más ver y creer. Dice Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué dice ahí? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. O sea que es solamente creer lo que Dios dice. Mira, hay una diferencia en creer en Dios y creer a Dios. Porque mucha gente dice, yo creo en Dios, ay mi Diosito santo, ay mi Jesús, lo quiero mucho, mi Diosito. Pero ¿sabe que no creen lo que Dios dice? Porque tenemos que creer a Dios, no solamente creer en Dios. Dice ahí Juan 5:10, donde dice Dios que debemos creer su testimonio. Dice así, el que cree en el Hijo de Dios tiene, mire, el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
Le ha hecho mentiroso porque no ha creído, mira otra dice, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y hay mucha gente que cree en Dios y cree que Dios existe y que Dios creó el mundo y los cielos y la tierra y creen de todas esas cosas, pero no creen en Dios, no le creen a Él. No creen lo que Él dijo. ¿Y qué fue lo que Él dijo? En el versículo 10, el versículo 11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el bautismo. ¿Dice ahí? Y esta vida está en la iglesia. Y esta vida está en portarse bien. Esta vida está en andar en la cuaresma o las mandas o arrastrarse o hacer cosas así. No, esta vida está en su Hijo. La salvación, la vida eterna está en Jesucristo, dice el 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. No dice el que fue bautizado, no dice el que fue confirmado o el que cumple los sacramentos. No dice nada de eso. Simplemente dice el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y nos lleva a la siguiente parte, que es que Dios nos promete vida eterna por fe. Una vida eterna por fe. Este pasaje es el más famoso y más conocido en todo el mundo. Y con buena razón, porque nos da una tremenda enseñanza. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Tiene que creer en Cristo Jesús. Le da un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento le permite entrar a la gloria, porque Dios le da una vida eterna. Note que esta promesa está basada en el amor de Dios. De tal manera, es un amor incomprensible que Él nos dio a su Hijo. Dice ahí, 1 de Juan 4, 9 al 10, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bueno, ¿podría llamar a Carlos, por favor? Venga para acá con su hijo. Aquí yo no tengo hijo, entonces voy a traerlo a usted para que traiga a su hijo. Vamos, Carlitos. Aquí, vamos. Hermano Carlos ama a su hijo, ¿correcto, hermano? Amén. ¿Usted daría a su hijo por otro? No. Yo creo que ningún hombre haría eso. Dice la Biblia que Él nos amó tanto que dio a su único hijo. Ahora, lo ama tanto, lo protege, le da lo que necesita, está con Él. Y estoy seguro que si viene la necesidad en su casa, entra un bandido o está en la calle y se le lanza a un perro, el hermano va a hacer todo lo posible para mantener a su hijo en cuidado. Y aparte de ello le muestra su amor al traerlo a la iglesia, pasar tiempo con Él, le da sus regalitos, lo compra lo que Él quiere. Dice la Biblia que el amor de un padre o de una madre hacia un hijo es grande. Yo he visto eso, he visto un tremendo amor. Pero con todo el amor, dice, de tal manera, está diciendo, este amor es tan grande, es tan enorme, no se compara a ni un amor terrenal que Cristo dio a su Hijo. Lo dio en sacrificio por otro. Imagínense que venga hermano Carlos y diga, pues, ven para acá, hermano Carlitos, aquí te voy a dar mi hijo. ¿Quién daría eso? ¿Cuál padre que ama a su hijo lo entregaría a su hijo por otro? Yo estoy preso, hermano Carlos, y ahí estoy en la cárcel por un crimen que yo cometí. Yo merezco estar en la cárcel. Yo digo, hermano Carlos, suelta a su hijo, suéltame a mí para que yo salga libre. ¿Usted no lo haría? ¿Para qué no? Ahora, el amor del padre es incondicional, hermano Carlitos. ¿Ya? Porque te portas bien o solo cuando has dormido. El hermano Carlos me recuerda mucho de mí cuando yo era un muchacho, un travieso. Pero es normal, yo prefiero tener así que ser, soy Paquito, no haré travesuras. Eso. Nadie quiere algo así. Pero miren, aunque se porte mal, aunque él haga cosas que vayan en contra de la voluntad de sus padres, aunque él, termine preso, su padre lo va a amar. Yo miré un documental de un hombre, se me va el nombre ahorita de esa persona, pero este hombre mató a muchos, era un sodomita, traía a muchachos sodomitas, los drogaba, después los mataba, y bueno, terminó en la cárcel. Y ahí va a una entrevista donde está sentado el papá de aquel y él. Y él está diciendo, yo sé que mi hijo es de lo peor, yo sé que mi hijo ha matado, yo sé que mi hijo merece morir porque estaba él esperando a ser condenado a la pena de muerte, pero él dijo esto, pero es mi hijo, lo amo. Y ese es el amor incondicional que nuestro Dios tiene hacia nosotros. Dios Jesucristo envió a su Hijo motivado por amor. Muchas gracias. Dice la Biblia que Dios dio lo que más amaba. Es un amor dispuesto a sacrificarse. Es un amor abnegado. Y esto consiste, la Biblia dice, el amor de Dios consiste que Él nos amó primero a nosotros.
Dice de nuevo el versículo 9 que leímos, 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios. Pastor, no tengo dinero. El amor de Dios se mostró en que Él murió por usted. Pastor, ¿por qué yo no tengo mejores casas o carros? O ¿por qué no tengo mejor salud? El Señor no me ama. Mire, el amor de Dios se mostró en que dio a su Hijo. Nosotros a veces valoramos las cosas terrenales más que las cosas espirituales. Y lo que Dios nos dio, su amor hacia nosotros, ahí es donde se mostró el amor de Dios. No importa cuánto tengamos en la cuenta, no importa si no tenemos para jubilarnos, no importa si no tenemos un lugar para vivir, una choza más ahí, o una carcacha para andar, o ni carro tenemos, pero en la gloria tenemos una mansión. En la gloria tendremos toda la paz y la vida eterna. Oh, no se compara a nada de lo terrenal. Dice, ¿de qué aprovecha que el hombre ganare todo el mundo si perdiere su alma? ¿De qué sirve que el hombre tenga dinero, propiedades, posición y tal vez sea reconocido en todo el mundo? Sea un hombre innovador, inventó productos que todo el mundo tiene y se llama Steve Jobs y deja 18 billones de dólares, pero si no cree en Cristo se muere. ¿De qué le aprovecha al hombre? ¿De qué le sirvió? Dice la Biblia que envió a su Hijo a este mundo para salvar a todo el mundo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel es una salvación para todos. Eso no quiere decir que todos van a ser salvos, pero Dios dice, mi salvación es suficiente para todos. Mira, Timoteo 4:10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mire, que es el Salvador de todos los hombres. Dice que yo soy Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea que Dios vino a ser Salvador de los 7.2 billones de personas que están sobre la faz de la tierra, pero mayormente, especialmente de los que creen en Él. El que cree en Él, disculpe, el creer es la única condición para todos, pero aplica solo a los que creen. Dice que no se pierda. La palabra no se pierda es que no perezca, no se destruya, o sea, no sea condenado en el infierno, mas tenga vida eterna. Vaya conmigo a Juan 6:47. La base del nuevo nacimiento es por la fe en Jesucristo. Jesucristo es el único medio para la salvación. Dice Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice ahí? Tiene vida eterna. El que cree en Cristo no tiene que creer en algún santo, no tiene que creer en alguna religión, en alguna organización, solamente tiene que creer en Cristo. Pero la pregunta es, ¿por qué es vida eterna? ¿Cuándo la recibimos o cuándo la disfrutamos? Bueno, dice ahí en Juan 11:25 al 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿qué es una vida eterna? Es una vida que no termina. Es una vida que no tiene fin. Es una vida espiritual. Dice, aunque está muerto físicamente, uno está vivo. No morirá eternamente. Cuando alguien dice, no, la salvación o la vida eterna viene después, cuando sea resucitado. Bueno, este pasaje nos dice que aunque esté muerto, ¿qué dice ahí? Vivirá. Entonces la vida eterna se recibe cuando estamos en vida. Y es una vida que nos da cuando estamos vivos. O sea que si usted cree en Cristo, la vida eterna ya la tiene. Ya es suya. No la va a recibir en el futuro. No la va a recibir cuando sea resucitado. No, porque cuando esté muerto aún está vivo. Ausente en el cuerpo, es presente con Cristo, dice la palabra de Dios. O sea que si usted tiene vida eterna, es para siempre. La lógica nos enseña entonces que no se pierde. Primera de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. O sea que si Dios le prometió una vida eterna, Él la va a guardar y le va a cumplir su promesa. Mi esperanza no está en que yo me porto bien, mi esperanza está en lo que Dios dijo. Tito 1:2 dice, en la esperanza de ¿qué cosa? La vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si Dios me prometió una vida eterna, quiere decir que nunca me la va a quitar. Si me la prometió, Él no es hombre para que se arrepienta. El lunes me dijo un muchacho, yo voy contigo, y después dijo, mi mamá dijo que no. Rompió su promesa. Todos nosotros rompemos nuestras promesas, le prometemos cosas a nuestras esposas, le prometemos cosas a nuestros hijos y no las cumplimos. Hasta tratamos de convencerlas de por qué no se pudo, pues no hay dinero, tú sabes, la economía, tú sabes, y le prometimos, cuando llegue, vamos a comer, ponte bien lista, ponte bien guapa, siempre estás guapa, pero tú sabes lo que digo, arréglate, y cuando ya vienes del trabajo bien cansado, ¿qué vas a hacer? No se puede hoy. Uno tiene que esforzarse, ¿verdad? Bueno, pues vamos, cumple sus promesas, ya después, pues ya te conozco, eres el mismo.
Mi papá decía, saca buenas calificaciones y te voy a ver a Chuck E. Cheese. Era una promesa con condición. ¿Sabe que no sacaba las buenas calificaciones? Mi hermano Jorge siempre. No, yo creo, pero ¿sabe qué? Cuando terminaba, de todos modos me llevaba a Chuck E. Cheese. Pero no me daba las $20 de monedas, eso sí, no. Entonces, ¿de qué sirvió ir a Chuck E. Cheese? Pero bien, cuando Dios nos promete algo, no es como las promesas que usted y yo rompemos a nuestras familias, o que nos rompieron a nosotros, o las promesas de un político. Ahí viene el político envolviendo a toda gente. Hope and change, vamos a cambiar, las cosas van a cambiar, vas a tener seguros universal, y eso y el otro. Y Obama salió un mentiroso. Y ahora Trump sale con, todos son mentirosos, todos los políticos son mentirosos, nos prometen el mundo, nos prometen las estrellas, y hay algunos, AMLO, allá en México ahora sí va a cambiar todo. Es del mismo mentiroso que todos los demás. Pero Dios, que no miente, no puede mentir, Él nos prometió una vida eterna. Si le da la promesa ahorita, tienes vida eterna, y usted dice, pues yo fallé, y Dios no viene y dice, pues dame la vida eterna. No, es una promesa que nos prometió. ¿Basado en qué? En su obra, en la fe en Cristo. Por eso dice Juan 3:17, regresando a Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, cuando vino, su primera venida fue para tratar con el asunto del pecado. Él no vino para condenar al mundo, pero ¿sabe qué? Es que el mundo ya estaba condenado. La palabra condenado significa estar bajo juicio. Cuando Cristo vino, Él no se defendió, Él vino como un corderito, dice la Biblia. Cristo, dice la Biblia, que Él podía haber llamado una legión de ángeles. Cuando vinieron contra Cristo en aquel monte de Getsemaní, vinieron a llevarse una fuerza, y Pedro sacó su espada, dijo, guarda tu espada. Si yo le puedo orar a Dios ahorita, y Él manda una legión de ángeles para defenderme. Dice así Mateo 26, 52 al 53. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? ¿Alguien sabe cuánto es una legión? ¿Muchos? ¿Cuántos son? 2,000. ¿Y cuántas legiones dice que Él puede recibir? 12. Entonces, ¿cuántos ángeles pueden venir en un momento? 24,000. Y cuando Él estaba siendo crucificado, Él podía mandar a esa legión otra vez. En cualquier momento, dice la Biblia. Y nada más imagínense 24,000 ángeles llegando del cielo a destrozar a todos los enemigos de Cristo. Él dijo, yo puedo hacer esto, pero no, es necesario que el Hijo del Hombre sea alzado. Es necesario que yo sea muerto. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo. Él no vino a hacer eso, sino vino para que el mundo sea salvo. Ahora, en su segunda venida, porque un día Cristo va a venir otra vez, Él va a venir a destruir el mundo. Dice Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es, mire, el Verbo de Dios. ¿Se acuerdan quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. Dice el 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahorita Cristo vino en primer lugar, para tratar con el pecado, para salvarnos del pecado, pero cuando Él vuelva otra vez, ya no va a venir como un corderito, va a venir como un guerrero. Y la Biblia dice que de la boca de Cristo va a salir una espada, la cual va a matar a todos. Y la sangre va a ser tanta que va a llegar al freno de un caballo. El freno sea por su boca. Un caballo fino es un caballo más o menos de esta estatura, así más o menos. Entonces su freno llega como por acá. Imagínense, así de tanto va a ser la sangre de toda la gente que se oponía a Cristo. Entonces la gente hoy tiene tiempo para arrepentirse y creer en Cristo, para poder venir a Él por la fe, porque si lo rechazan hoy, la ley dice que no queda otro sacrificio. Él es el único sacrificio. La ley dice que por Él Él vino para que el mundo sea salvo por Él. La salvación se encuentra en Cristo.
no se encuentra en una religión, no se encuentra en una iglesia. Esta iglesia nos salva. La iglesia bautista nos salva. La iglesia presbiteriana, católica, mormona, ninguna iglesia salva. Y le quiero decir, la iglesia no da salvación. La salvación viene de Cristo. Jesucristo es el único Salvador. No se encuentra en nuestro mérito, en su conducta, portarse bien. Se encuentra en Cristo. ¿Y sabe qué le quiero decir? Si usted es una persona que dice, yo me estoy ganando mi salvación, estoy luchando por ella, estoy velando por ella, usted no la tiene. Porque la salvación no es algo que se cuida, Dios nos la da y Él mismo nos guarda. Si usted está dependiendo de portarme bien y hacer las cosas, usted está equivocado, está fuera de orden. Primero es creer en Cristo y después hacer las cosas. Él le va a ayudar. En el nuevo nacimiento le da su espíritu y ahora usted puede andar en el espíritu. Ahora usted puede hacer lo que Dios le pide. Por eso cuando una persona llega a Cristo, dice, pastor, yo no puedo cambiar. Y con el tiempo están diciendo, pastor, no sé qué me está pasando. Yo tampoco, hermano. Es un misterio. ¿Cuál misterio? El Espíritu Santo en usted está creciendo, Él está cambiando. Me dijo apenas un varón, apenitas me dijo, ya soy más tranquilo con mis hijos y mi familia. No sé qué está pasando en mí, estoy cambiando. Nunca pensé que mi esposa me mira sorprendida y se asusta. Y dice, qué bendición, hermano. El Espíritu en usted está creciendo. Y usted va a cambiar poco a poco mientras usted se acerque a la palabra de Dios, mientras usted está leyendo la Biblia, usted está orando, asista a la iglesia, tome el discipulado, crezca en el Señor y Dios se va a encargar de cambiarlo a usted. Usted solamente tiene que acercarse a Él. Acérquese a Dios y Él va a hacer el cambio. Por eso dice, andad. ¿En qué? En el Espíritu. ¿Sabe qué significa? Andad con el Espíritu. El que anda con sabios. Y usted quiere ser como el Espíritu Santo, no trate de imitarlo. Nada más ande con Él. ¿Cómo, pastor? Lea la Biblia, ore todos los días, arrímese a la iglesia, escuche predicación, aléjese de las cosas que le van a afectar a la carne y Dios va a empezar a moldear y a cambiarlo. Dice Juan 3:18. El que no cree, ¿qué dice ahí? El que en Él cree, ¿no es qué dice ahí? No es condenado. La palabra condenado es declarado culpable. Si usted cree en Cristo, usted y yo no es condenado. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación significa que usted ya nomás estará bajo el trono blanco donde Dios va a juzgar a las personas por sus buenas obras, sus malas obras. Usted ya no es condenado. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted está en Cristo, dice la Biblia que usted es nueva criatura, tiene un nuevo nacimiento, es una nueva creación, participa de la divina linaje de Dios. Por lo tanto, usted ya no está condenado. Es una tremenda bendición. Bueno, vamos a continuar en capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Vamos a cubrir del 19 al 36. Y en primer lugar vamos a ver ahí que Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo no vino a condenar al mundo. Leemos de nuevo Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, este evangelio es para todos. Hay niños que deben creer en Jesucristo. Hay niños aquí, hay jóvenes, y escúcheme, si usted hoy en día está vive en pecado, vive pecando, necesita ser salvado. Jesucristo vino a morir por nosotros. De tal manera nos amó Dios, que Él dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué, hermanos? No lo envió para condenar al mundo. O sea, Jesucristo no vino para que el mundo sea condenado. Ahora, la razón o la situación es que en verdad el mundo ya está condenado. Por eso dice ahí, Cristo no vino a condenar al mundo. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, mire, ya ha sido condenado. Escriba en primer lugar ahí, los incrédulos ya están condenados. Los incrédulos ya están condenados. Los que creen, dice la Biblia, tienen vida eterna. Los que creen no perecerán jamás. Los que creen pasaron de muerte a vida. Los que creen no están condenados. Pero los que no creen, dice la Biblia, ya están. No que van a estar condenados, sino que ya ahorita mismo ya están condenados. Cuando una persona muere, inmediatamente, si no es creyente, estará en el infierno. No hay un lugar medio. No hay un lugar donde estará purgado de sus pecados, sus maldades. No. La Biblia dice que en un instante estará en las llamas del infierno. Note lo que dice Salmo 7:11 acerca de Dios
la actitud que Dios tiene hacia el pecador. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está, ¿qué dice ahí? Airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Ahora, aquí nosotros tenemos, en inglés le llaman death penalty, en español se llama la condena a muerte, y existe lo que le llaman el corredor de la muerte, en inglés es the death row. Cuando una persona comete un crimen, si es homicidio o no sé a qué grado sea, donde lo condenen a muerte, lo llevan a ese corredor de la muerte. Pero ¿sabe? Lo interesante es que cuando él es condenado a muerte, él legalmente ya está muerto. Él ya está muerto al seguro social, él ya está muerto a la sociedad, simplemente está esperando el día que le van a colgar, que lo van a ejecutar. Y eso es exactamente lo que es con una persona que es pecadora. Ya está muerta. Cuando llevaban a un hombre nuevo al corredor de la muerte, al corredor de la muerte, de ahí donde estaban nosotros esperando la pena de muerte, los guardias decían, hombre muerto andando. This is a dead man walking. Ya está muerto. Está vivo, sí, está caminando, sí, pero ya legalmente, ¿está qué? Muerto. Está muerto. Y quiero decirle que es lo mismo para un pecador. Está vivo, sí, respira y está aquí con nosotros, pero espiritualmente a los ojos de Dios dice, ya está. Ya está muerto, ya está condenado. Aunque no ha muerto, la Biblia dice que ya está condenado. Por eso cuando muere, no va a ser juzgado por sus pecados, sino que cuando muere, inmediatamente va a enfrentar el juicio, la condena en el infierno, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido, para que los hombres mueran, ¿cuántas veces, hermano? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué pasa? El juicio. Mire, inmediatamente, cuando una persona muere, dice la Biblia, que va a ir a un juicio. Ahora vayan conmigo a Lucas en su Biblia, capítulo 16. Quiero mostrarle la historia de un hombre que era un hombre que tenía mucho dinero, un hombre rico. Y este hombre, en cuanto murió, dice la Biblia que él se despertó en el infierno, en el Hades. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. Dice el 23, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice ahí la Biblia que un hombre tenía mucho dinero, hacía banquetes todos los días, tenía ropa muy cara y era un hombre que la tenía en verdad hecha aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que en cuanto él murió, él alzó sus ojos. Imagínense nada más, estaba en su cama de muerte, tal vez ya era un hombre de edad y cierra sus ojos por última vez, da su último suspiro y cuando despierta está en tormento, está en el fuego, está en las llamas. Eso es lo que va a pasar con el pecador que rechaza a Cristo. Eso pasa con el pecador que no cree en Jesucristo. Ya está condenado a pasar, mire, una eternidad en el infierno. Y quiero decirle que hace falta que se predique más del infierno en nuestras iglesias. ¿Alguna vez usted se ha quemado? ¿Cuánto duele que nos quememos la punta del dedo? Tal vez en la estufa o con la plancha o en el carro. Y es algo muy doloroso. Imagínense pasar una eternidad quemando su cuerpo. Todo su cuerpo, su cabeza, sus pies. Y no hay salida. Muchas personas piensan que la gente que está en el infierno está arrepentida. Pero si usted ve en la Biblia de Lucas capítulo 16, de este hombre nunca le pide perdón a Dios. Este hombre nunca dice, sáquenme de este lugar. Nunca se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya removió completamente su Espíritu Santo y su conciencia. Toda la bondad de Dios está afuera. En el infierno no hay personas arrepentidas. Están enojadas e enfurecidas con Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de la gente que rechaza la luz porque aborrecen a la luz. Pero dice la Biblia ahí, en Juan 3:18, volvamos ahí. ¿Por qué es que ellos están condenados ya? Al final dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si una persona no pone su confianza en Cristo para la salvación de su alma, está condenado ya y va a ir al infierno. Al final del Juan 3:36, note lo que dice el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino, ¿qué dice al final? La ira de Dios está sobre él. La Biblia recuerda que leímos apenas hace un momento que Dios está airado contra el impío todos los días. Dice ahí que la persona que rechaza creer en Cristo, la ira de Dios está sobre él. El hombre es pecador y si no cree en Cristo para la salvación de su alma, morirá, dice la Biblia, en sus pecados. En Juan 8:24 dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿qué dice al final? En vuestros pecados moriréis. Jesucristo vino para solucionar el problema del pecado.
El pecado es lo que nos condena y nos lleva al infierno. Todos nosotros hemos pecado y no hay nadie aquí que pueda decir, pastor, yo no he pecado, yo no soy tan malo, yo no soy como el borracho, yo no soy tal vez como el que anda allá en la calle o en la cárcel. Eso no importa. Todos estamos en la misma posición de pecadores con necesidad de ser salvados. ¿Y saben a quién habla Jesús aquí? A los religiosos. Porque los religiosos se creían, pues nosotros vamos al templo, nosotros vamos a la sinagoga, nosotros damos nuestro diezmo, nosotros guardamos la ley de Dios. Y ellos sentían, no necesitamos la salvación de Dios. Estaban rechazando a Cristo. Y Él dijo, si ustedes me rechazan a mí, van a morir en sus pecados. Porque la única manera de perdonar nuestros pecados es por Cristo. La iglesia no perdona, el portarse bien no perdona, nada puede perdonar sus pecados, solamente la sangre de Cristo. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. O sea que si usted muere ahorita en sus pecados, usted irá al infierno. Pero si usted cree en Jesucristo, Jesús ya pagó por sus pecados. Usted tiene vida eterna. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona muere en sus pecados? La Biblia dice que uno es excluido de la presencia de Dios para siempre. Ahora, aquí dice la Biblia que Él no vino a condenar al mundo, pero un día va a volver por segunda vez. Y cuando Él venga, Él va a traer destrucción a todos los pecadores. Note cómo lo dice la Biblia ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice así, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, mire, para dar, ¿qué cosa? Retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de su poder. Ahí dice la Biblia que un día Él va a volver y Él va a castigar, traer retribución. La gente ahorita está siendo castigada en el infierno, pero lo que usted ve ahí es que van a ser excluidos de la presencia de Dios para siempre. Van a sufrir de pena, mira, de eterna perdición. ¿Qué significa eterno? Por siempre. Eterno y terminación son palabras sinónimas. Cuando algo termina, terminó mi juicio, terminó mi tiempo en la cárcel, o terminó este castigo, pero dice eterno significa que no termina. Un castigo eterno en el infierno, excluido de la presencia de Dios para siempre. Me preguntaron ayer, ¿usted tiene miedo de ir al infierno? Yo no tengo miedo del infierno. La Biblia dice que el amor, el perfecto amor de Cristo, al morir por nosotros, echa fuera el temor. Si usted cree en Jesucristo, usted recibe el amor del Padre y ese mismo amor después echa fuera ese temor. ¿Por qué? Porque Dios me prometió en su palabra que si yo creo en Jesucristo, Él me da vida eterna. Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Dice ahí el pasaje, los que no conocieron a Dios. Podemos explicar ese pasaje en Mateo 7. Jesucristo dice, yo no te conozco. Esta persona nunca fue creyente. La gente que no es creyente, Dios no los conoce, dice la Biblia. Pero dice la siguiente parte, ni obedecen al Evangelio. ¿Qué significa obedecer el Evangelio? Romanos 10:16 nos explica eso. Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. La siguiente frase nos explica lo que significa eso. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha, qué cosa? Creído a nuestro anuncio. Entonces, ¿qué significa obedecer el Evangelio? Creer lo que dice el Evangelio. No es hacer las obras, no es portarse bien, solamente es creer lo que la Biblia dice. Si usted cree lo que la Biblia dice, usted ya no está más bajo condenación. Y eso es lo que le estaba enseñando Jesucristo a Nicodemo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, yo soy el medio para nacer de nuevo. Pero si usted no cree en mí, Nicodemo, usted ya está condenado. Y es el mismo mensaje para nosotros. Si no creemos, ya estamos condenados. Y nos lleva a la siguiente parte, la última parte de la explicación hacia Nicodemo, del 18 al 19 al 21. Los incrédulos eligen la oscuridad. Ahí vemos que los incrédulos eligen la oscuridad. ¿Qué es un incrédulo? Es uno que no cree. Uno que no cree lo que la Biblia dice es un incrédulo, no cree. En inglés es unbeliever. You don't believe, no quiere creer. Dice ahí el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La Biblia dice en este pasaje que los hombres se condenan
porque aman tanto su pecado, aman tanto la maldad que están haciendo, que dicen, yo no quiero a Cristo. Porque saben que lo que representa Cristo, representa luz. Nosotros los creyentes vamos a ser rechazados porque representamos a Cristo. Mire, la gente aborrece a Cristo. La gente va a las panaderías de los cristianos, va a los negocios cristianos para hostigarles, para molestarles, pero no van a molestar a los islámicos, no van a molestar a los budistas, no van a molestar a cualquier otra religión o secta, van a los que declaran el nombre de Jesús, aborrecen a Jesús, odian a Cristo. Yo le he compartido a gente, dice, ¿por qué odias a Cristo? ¿Qué te hizo Cristo? Pero voy a entender, la Biblia dice que Cristo fue rechazado, aún en su nacimiento lo rechazaron del mesón, nació en un establo, dice la palabra de Dios, sus hermanos lo rechazaron, el país lo rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, su pueblo mismo lo crucificó. Jesucristo siempre ha sido rechazado. ¿Por qué nos sorprendemos cuando la gente lo rechaza? Aquí nos da la respuesta por qué la gente rechaza a Cristo. No quieren reconocer su estado pecaminoso. Una vez estaba yo platicando con un hombre en la calle al salir a evangelizar y a veces trato de sacar una plática con ellos. Y estábamos platicando y todo iba bien, la charla estaba muy bien, pero ahora le quería compartir algo del Señor. Y en cuanto le dije el primer punto en la Biblia, que todos somos pecadores, ahí se enojó. No quería él aceptar su posición de pecador, no quería que nadie le dijera nada. En otra ocasión, en un mensaje, un muchacho empezó a hablar mal de su servidor. Era la primera vez que él viene a la iglesia. Y bueno, le decía el muchacho que lo trajo, pues háblale, enfréntalo, hazle preguntas. Y bueno, iban ya media hora de distancia y que regresan, su coraje era grande. Y cuando platiqué con él, me di cuenta que el problema más grande que él tenía es que él no quería rendirle cuentas a Dios. Él decía, yo no quiero aceptar ese Dios de tu Biblia. Tu Dios de tu Biblia es un Dios malo, es un Dios. Y empezó a hablar mal de Dios. Entonces, ¿tú crees en Dios? Sí creo en Dios, pero no en ese Dios. Entonces, ¿qué Dios? No sé. Tal vez es el sol, tal vez es la naturaleza. Dice, ¿qué es tu problema? Es que yo no quiero que mi Dios me diga qué hacer. En otra ocasión estaba con otro varón. Y es la misma situación con todas estas personas. No quieren aceptar a nuestro Dios porque la Biblia dice que hay un juicio venidero. Y dicen, entonces ellos mejor quieren aceptar que no hay Dios, no existe Dios, o mi Dios es diferente. No quieren rendir cuentas a Dios. Ahora dice la Biblia que la luz vino a todos los hombres. No, voltee su hoja ahí a Juan 1, nada más vea lo que dice versículo 9. Aquella luz verdadera, está hablando de Jesús, alumbra ¿a quién? A todo hombre. La Biblia dice que todos los hombres en este mundo tienen luz. Todos los hombres en este mundo saben que existe un Dios. I don't believe in God, dicen algunos. Yo no creo en Dios. ¿Sabe qué le debe decir usted? Dios no te cree. Es mentiroso, es mentirosa. Todas las personas aquí en la tierra saben que existe algo más grande que ellos. Hasta Richard Dawkins, uno de los científicos que atacan más al cristianismo y a Dios, dice, es posible que se haga algo más grande que nosotros como extraterrestres, pero no Dios. No el Dios de tu Biblia. Así dice. Dios le ha dado a luz a todo hombre. En Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la creación misma es luz. ¿Sabe por qué hoy es difícil creer en Dios? Porque no estamos en naturaleza. Usted y yo vivimos en un lugar donde hay carreteras, árboles artificiales para celulares, ¿ha visto eso? Pero la gente que vive en el ambiente, que está allá en la naturaleza y ven las montañas y los volcanes y ven las palmas y las olas y todos los animales del mar, ellos dicen, ¿cómo no puede haber Dios? Nosotros ni las estrellas podemos ver en la noche. La creación misma nos atestigua que Dios es real. Note lo que dice Romanos 2, ahí nos dice, nos dio la luz de la conciencia. Es la ley natural que Dios ha dado. Dice el versículo 14, Romanos 12, 14 al 16, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde, hermanos? En sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgare por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice la Biblia que el hombre hasta tiene la ley de Dios escrita en su corazón, y la acusa, ¿qué cosa? Su conciencia. ¿Usted alguna vez le ha remordido algo malo que hizo? Ay, ¿para qué lo hice? Usted puede ir a cualquier
tribu, cualquier cultura, tengan a cualquier Dios, todos dicen esto: el robar es malo. ¿Quién dijo eso? La ley que Dios puso en el corazón. Usted puede ir otra vez a cualquier cultura, a cualquier tribu, y le van a decir que el mentir es malo. Le van a decir que el dar falso testimonio es malo, que codiciar es malo. En todas las culturas hay pecados registrados en los 10 mandamientos que todos aceptan como algo incorrecto, algo inmoral. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que decir mentiras es malo? Y después que hacen algo malo, están ahí, no pueden dormir. ¿Por qué no pueden dormir? Su conciencia les acusa. ¿Hay alguna cultura donde el matar es algo bueno? Y cuando una persona mata a otra, su conciencia le empieza a remorder. ¿Y por qué lo hice? No lo hubiera hecho. Hay una historia que gira alrededor de este concepto de la conciencia, donde un hombre mató a un ancianito, a uno que él estaba cuidando, y él se quedó con la casa y sí, se quedó con todo lo que él tenía, pero los vecinos oyeron cuando lo mató. Entonces él destapó las tablas del piso y ahí es donde metió el cadáver y lo tapó, y de pronto toca la puerta a 2 detectives y entran ellos y dice, pues sus vecinos escucharon un grito. Dijo, no hay nada, pero empezaba a escuchar el corazón, pum, 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 pum. Y él decía, de seguro ellos escuchan el latido del corazón y simplemente me están engañando, están esperando que yo admita. Y dice que se oía bien fuerte, finalmente se tiró al piso. ¡Yo lo maté! Y dice, ¿a quién mataste? ¿De qué estás hablando? Él admitió. ¿Qué fue lo que le hizo confesar? Su conciencia. La conciencia nos dice que esto está mal, esto está correcto. O sea que la gente que está allá en las junglas, que nunca escuchan de Cristo, van a ser juzgados porque saben que hay un creador y también por su conciencia. Pero nosotros tenemos la luz de la Biblia. Eso es lo que a veces a mí me sorprende. Nosotros en este país tenemos mucha Biblia, muchas iglesias, tenemos el internet, tenemos los medios, librerías llenas de libros de la Biblia, temas bíblicos, teológicos, escuelas cristianas, institutos bíblicos, colegios, internados cristianos, y aún así la gente no cree. Se preocupan, ¿y cómo yo no quiero creer en Dios?, dijo una señora, porque Dios es injusto de que haya gente en África que nunca se les va a hablar el evangelio y pues ellos se van a ir al infierno. Pues ¿qué culpa tienen ellos? Por eso yo no creo en Dios. Digo, qué absurdo es esa mujer decir eso, porque a ella sí se le habló el evangelio y no cree. Y pastor, ¿por qué no creen? No creen el testimonio de la Biblia. Dice Hechos 10:43. Todos los profetas en la Biblia que escribieron la Biblia dan testimonio de Cristo. Dice de esta manera Hechos 10:43. De este dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. ¿Y sabe qué? Dios envía siempre el evangelio a la gente que responde a esa luz. Usted vea nada más en la Biblia, usted no se preocupe por aquel morenito allá en África o aquel indio que está allá en Ecuador o allá en Brasil. Si ellos responden a la luz que Dios le da, Dios va a enviar a un misionero, a un predicador que les predique. Eso es lo que la Biblia enseña. Cornelio buscaba a Dios y Dios le envió a Pedro. El etíope buscaba a Dios y le envió a Felipe. El macedonio oró a Dios y les envió al apóstol Pablo. Son los ejemplos bíblicos que si hay personas que están siendo acusadas por su conciencia, están creyendo que existe algo más grande, dicen, Señor, yo quiero conocer la verdad, y ahí le envía a Dios un predicador. Eso le pasó a muchos de nosotros. Estamos diciendo, Señor, ¿qué hago? Envíame a alguien, envíame a que alguien me hable la palabra de Dios, y ahí llegamos nosotros. Buenas tardes. ¿Quién les mandó a ustedes? Eso es lo que la Biblia enseña. Así que el hombre no tiene excusa. El hombre, dice la Biblia, ama más las tinieblas. ¿Sabe qué son las tinieblas? El pecado. Invitamos a los muchachos allá afuera. Vamos a la iglesia. ¿Sabe qué dicen? That's all right. Está bien, eso no es para mí. Muchos son muy respetuosos. Eso le damos. Con mucho respeto nos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a la iglesia. No quiero nada con la iglesia. ¿Por qué? Porque sus hechos son malos. Un muchacho que anda en vicios, un muchacho que anda en inmoralidad, no quiere venir a la luz, porque si viene a la luz, dice, sus obras van a ser, ¿qué cosa? Van a ser descubiertas y reprendidas, dice la palabra de Dios. Por eso no vienen a la luz. Y después, ¿sabe qué? Aborrecen a la luz. Ahora, aquí el ejemplo es la luz. Cuando usted viene, está en un cuarto y prende la luz, ¿qué pasa? Si usted va a una gasolinería por ahí, y está el baño con la luz apagada y la prende,
¿Qué pasa, hermanos? Se esconden las cucarachas, ¿eh? Cucarachas, ratones, esos animales o esos insectos les gusta estar en la oscuridad. No les gusta estar en la luz. En cuanto ven la luz, regresan ahí a sus hoyos. Y así son muchos pecadores. No les gusta la luz porque la luz les estorba, la luz les molesta, porque la luz candila. Por eso para muchos recién creyentes, cuando vienen las cosas de Dios, a veces es difícil, sienten como eso es muy duro. La Biblia compara también el cristianismo como sal. Es como aplicar la sal a una llaga, a una cortada. Duele, pero tiene que aguantar, hermano. Hasta que usted se adapte a la luz. Cuando prenden la luz, pero con el tiempo, ¿qué pasa? Pero ¿sabe qué? También se adapta a la oscuridad. Cuando se apaga la luz, no puede ver. Nada más espérese un momentito. Se adapta. Y aquellos hombres pecadores no quieren venir a la luz, aborrecen la luz, sus obras son malas. Note lo que dice Hebreos 10:26. Cuando ellos rechazan a Cristo, llega un punto donde Dios dice, hasta aquí llegaste. Hebreos 10:26 dice al 27, porque si pecamos voluntariamente, mire, después de haber recibido, ¿qué cosa? El conocimiento de la verdad. No está diciendo que recibimos la verdad, no está diciendo que recibimos a Cristo, no está diciendo que recibimos la salvación. El simple hecho recibimos el conocimiento de la verdad. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La gente debe tener mucho cuidado porque llega un punto donde Dios dice, hasta aquí te voy a hablar. Y lo podemos ver desde el principio, dice la Biblia en Génesis 6, y no contenderá mi espíritu contra el hombre para siempre. O sea, Dios tiene su espíritu y el espíritu de Dios puede ser apagado, dice la Biblia. No apaguéis el espíritu, no contristáis el espíritu. El espíritu es comparado a una paloma. Las palomas les da mucho miedo. Si usted ve una palomita ahí y se acerca muy rápido, hace un movimiento muy brusco, ¿qué va a hacer la paloma? Se va a huir. Y esa es la comparación que da la Biblia. Por eso yo sé que hay gente que piensa que siempre habrá oportunidad, pero yo veo en la Biblia a través de toda la Escritura, usa la Biblia la palabra reprobados, desechados, que Dios, su paciencia se acaba. Y no quieren venir a la luz. Dice, pastor, ¿es posible? Mire, hay gente que aborrece a otro y no recibe esa ayuda porque lo aborrece. Mira, yo te ayudo. No, yo prefiero morirme que recibir tu ayuda. ¿Hay gente así? Yo vi un documental y ahí registraron las últimas palabras de un pandillero. Lo balacearon. En un tiroteo pasó y lo balacearon y se estaba muriendo. Y se le acercó la placa para decirle, ¿quién te balaceó? ¿Quién te balaceó? La última oportunidad que él tenía para decir, pues me balaceó fulano. ¿Sabe qué le dijo a la policía? Lo maldijo. Tanto que aborrecía a la policía. Sus últimas palabras eran maldición hacia la persona que le podía ayudar. Y eso es exactamente lo que pasa con la gente que rechaza a Cristo, lo aborrecen. No es que Cristo no pueda salvarlos, no es que Él no quiso salvarlos, sino que ellos ya rechazaron. No quieren tomar la medicina o el antídoto para la salvación de su alma. Entonces usted ya puede entender un poquito por qué la gente rechaza a Cristo. ¿Por qué rechaza a Cristo? Aman su pecado. Yo no puedo decirlo con certeza, pero si una persona paso tiempo con ellos, semana tras semana, mes con mes, y no quieren recibir a Cristo, es que aman su pecado. Aman mucho su pecado. No tengo que preguntarles, ya sé esto, la Biblia me lo ha declarado aquí. Aman más su pecado que a Cristo. Aman más su pecado que a Dios. Ahora, ¿Dios nos pide que dejamos nuestro pecado para ser salvos? No. Pero saben que Dios representa santidad y que Dios después nos va a pedir que dejemos nuestro pecado. Por eso no quieren venir a Él. Eso nos lleva ahora, cambia este capítulo, cambia de velocidad, como quien dice, y ahora vamos a ver la segunda parte, que es el último testimonio de Juan el Bautista. El último testimonio de Juan el Bautista. Hace unas semanas aquí predicamos sobre Juan el Bautista, dimos una lección. Usted puede escuchar el mensaje, o se lo podemos dar en disco, dar el trasfondo y la vida de Juan el Bautista. Pero bueno, Juan el Bautista es el precursor de Cristo, fue el que vino a preparar un pueblo para que recibiera bien a Cristo. En verdad fue un gran hombre, tuvo éxito en su trabajo,
fue un gran profeta. Pero Juan es un profeta del Nuevo Testamento. La gente dice que él fue un profeta del Antiguo Testamento. Y vamos a ver en este pasaje cómo Juan era un profeta nuevo testamentario. ¿Qué significa eso, pastor? Que él predicaba el mismo evangelio que Cristo predicaba. Vamos a ver en primer lugar, ahí vemos Juan el Bautista estaba bautizando, o Juan el Bautista bautizando. ¿Sabe usted quién le dio el apodo de Juan el Bautista a Juan el Bautista? ¿Quién le dio ese apodo? Jesucristo mismo le dijo Juan el Bautista. Ahora nosotros somos una iglesia bautista. ¿Saben quién nos dio ese apodo? Los detractores, la gente que nos criticaba, decían ustedes bautizan a niños, bautizan adultos, rebautizan a los que ya se bautizaron de niños, y dijeron por eso les vamos a poner a ustedes anabaptistas, que significa rebautizadores, y con el tiempo nos gustó el nombre, pues ya que, así como ya nos gustó los aleluyas, los hermanos, uno acepta los nombres, empezaban a criticar a los discípulos, le decían los del camino, ¿sabe qué? Aceptaron el nombre de los caminos, les empezaron a llamar cristianos, dijo pues bueno, pues vamos a aceptar el nombre de los cristianos, y a través de las edades ha habido diferentes nombres, y hoy aceptamos el apodo de parte de nuestra gente que nos criticaba, Bautista. Bueno, nosotros no somos bautistas por Juan el Bautista, ¿ok? No malentienda eso. Vamos a ver ahí en el versículo 22 a 24, dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, Juan junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Dice que Jesús ya empezaba a bautizar. Si ven ahí el versículo 22, él ya estaba bautizando junto con sus discípulos, pero Juan también estaba bautizando. Ahora, antes de que Cristo comenzara su ministerio, Juan es el único que estaba bautizando. Y no te dice la Biblia ahí el versículo 23 que él bautizaba en un lugar llamado Enón junto a Salim. ¿Por qué? ¿Por qué bautizaba ahí? Porque ahí había ¿qué cosa, hermano? Muchas aguas. Entonces, para bautizar a una persona se necesita mucha agua. ¿Se puede bautizar entonces con...? La palabra bautismo significa, ¿se acuerda qué significa bautismo? Significa sumergir, es lo que significa literalmente. Yo no puedo sumergir a alguno de ustedes aquí. No lo puedo bautizar aquí. ¿Esto cómo se llama entonces? Si agarro un poquito de agua y se lo pongo en su cabecita, se llama rociar o aspersión. Por eso Juan buscó un lugar donde había muchas aguas. Ahora, Pablo aquí nos va a explicar también el propósito del bautismo de Juan. Allí en Hechos capítulo 19, versículo 4, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, ¿en quién? En Jesús el Cristo. Por eso estoy diciendo yo que Juan era un predicador del Nuevo Testamento. El bautismo de él era así. Fulanos, si ustedes creen en Cristo, deben bautizarse. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? La palabra arrepentimiento significa cambiar de pensar, cambiar de parecer. Uno va a dejar de creer en otra cosa, cambiar del objeto de su fe, y ahora creer en Cristo, y después de creer en Cristo, ellos eran bautizados en muchas aguas. Entonces, ¿el bautismo de Juan salvaba? No, porque el bautismo de Juan tenía un propósito de apuntar ¿a quién? A Jesucristo, así dice Hechos 19:4. Ahora vamos a ver lo que dice en Hechos 8:35. El requerimiento para ser bautizado es creer. O sea, todos los creyentes deben bautizarse. Si usted ha creído en Cristo y no se ha bautizado, usted debe bautizarse. Dice ahí en Hechos 8:35 al 37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, o sea, cierta agua es como un lago ahí por ahí, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, tienes que recibir algún catecismo y estudios y estar bien preparado para ser bautizado. ¿Dice la Biblia así? No, ¿verdad que no? El único requerimiento es, si crees de todo corazón, ¿qué dice? Bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, el único requerimiento para ser bautizado es ¿qué cosa, hermanos? Creer en Jesucristo. No necesita un estudio, no necesita una aprobación de un catecismo o un obispo o un pastor o un seminario. Dicen algunos, es que tengo que aprender un poquito más. ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué más que necesita aprender? ¿Usted cree en Cristo? Sí. Métase al agua. Es todo. Ahora debe haber, recuerde, mucha agua. Aquí tenemos, adivine cuántos galones piensa usted que hay. 180. ¿Mande? 180 galones. No, se equivoca, hermano. Menos. Ahí hay aproximadamente unos 35 galones nada más. Es todo lo que necesita.
no ocupa mucho. Porque se sumerge. ¿Sí vieron cómo se sumergió el hermano que se bautizó el domingo? Yo sé que se pegó un poquito, pero no le dolió. ¿Qué es el bautismo? Representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El propósito del bautismo es simplemente identificarnos con el Señor Jesucristo. Dice Mateo 3:16 de esta manera. Recuerden, dice que Él iba saliendo del agua, Jesús. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, Jesús es nuestro ejemplo, subió luego del agua. Y aquí los cielos les fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios descendiendo como paloma y venía sobre Él. Ahora, ¿quién más fue bautizado? Mira, en este tiempo Juan el Bautista bautizó a todos. Él bautizó a todos los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Judas. Dice ahí Hechos 1, 21 al 22. Y nos muestra este pasaje también, que es un requerimiento para ser un apóstol. Dice el versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde ¿cuándo, hermanos? Del bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hay gente que dice, yo soy el apóstol fulano. Oh, ¿Juan el Bautista te bautizó? No. Entonces, ¿cómo puede ser usted apóstol? Dios me llamó a ser apóstol. La Biblia dice que los apóstoles son los que fueron bautizados. ¿Por quién? Por Juan el Bautista. ¿A usted lo bautizó Juan el Bautista? No. ¿Usted lo bautizó Ringo el Bautista? El bautismo de Juan era muy importante. Pero recuerde, el bautismo solamente era para apuntar a Jesucristo. Y vemos que hoy los creyentes, en cuando ellos reciben a Cristo y su palabra, inmediatamente son bautizados. Bueno, ¿el agua está lista? ¿Está lista? Allá detrás hay batas, hay toallas. Si alguien necesita ser bautizado. El último testimonio de Juan, letra B, vemos que él exalta a Cristo. Juan exalta a Cristo. Dice el 25, Juan 3:25. Entonces hubo discusión entre los judíos de Juan, los discípulos de Juan, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Recuerde, Juan era un hombre muy conocido en toda la nación. Era famoso, en otras palabras, y era popular. Note lo que dice Mateo 3:5, y salía a él, hablando de Juan, Jerusalén y toda Judea, mire, y toda la provincia de alrededor de Jordán. ¿Cuánta gente se imagina que fue él? Si estamos hablando que fueron todos desde Judea, Jerusalén y toda la provincia, estamos hablando, por ejemplo, todo un estado entero como Nuevo México, ¿cuánta gente llegó a él? ¿Miles o 100,000? Imagínense después, todos los israelitas y judíos esparcidos por todo el mundo sabían quién era Juan el Bautista. Era un hombre de renombre, era un hombre famoso. Los líderes religiosos sabían quién era él. Los principales de la nación de Israel sabían quién era él. Los gobernantes sabían quién era él. Herodes sabía quién era él, el rey Herodes, y lo odiaba. Durante su ministerio, miles lo seguían a él. Él tenía una tremenda asamblea. Vamos a la iglesia con Juan, decían todos. Y ahí iban y escuchaban sus enseñanzas y sus predicaciones. Pero ahora aparece Jesús. Y como que aparece que le entra envidia a los discípulos. Veamos lo que dice de nuevo el versículo 26. Y vinieron a Juan, hablando de sus discípulos, y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Note que ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús. No dijeron, hey, Jesús, no dice, el que estaba contigo. Ni siquiera querían decir su nombre. Dice, ahora bautiza. Nos quitó el trabajo. Antes tú bautizabas más. Dice la Biblia que ahora Él bautiza más. Dice después, y todos vienen a Él. ¿Sí vio lo que dice ahí? O sea que la próxima reunión con Juan el Bautista, ya no habían los 1,000. Ya había 2,000. La próxima reunión había nada más 1,000. La siguiente reunión había 500. ¿Y dónde están los hermanos? Ya se fueron, se cambiaron de religión. ¿Cómo andan con Jesús? Y algunos discípulos de Juan estaban fiel con él. Y le decían, maestro, ¿a qué se está llevando toda la gente?
Ahora, yo quiero decirle que nosotros como cristianos, bautistas, creyentes, amamos a la gente, pero nunca vamos a pelear a la gente. Nosotros no somos dueños de ustedes. Yo no soy dueño ni siquiera de esta iglesia. El Señor no puede quitar a mí que esta iglesia cuando Él quiere y poner a otra persona. Y no vamos a andar diciendo que, oiga, fulano pastor, ¿por qué te llevaste a mis ovejas? No son mis ovejas, son ovejas de Dios. El cristiano debe tomar decisiones cuando va a salir de una iglesia y debe hacerlo en oración, sí, eso es verdad. Aunque no le guste a quien sea. Si el Señor así lo quiere, así lo va a hacer. Pero yo no voy a andar peleando que, ¿por qué se llevó al hermano a cocina? Este pastor me cae gordo. ¿Por qué? Porque el hermano cocina ya está con él. A lo mejor el hermano cocina, Dios lo va a bendecir mejor allá. ¿Por qué no voy a estar feliz por él? ¿El hermano cocina? ¿Ya se quiere ir o qué? No. Okay. Y aquí está entra esta envidia y celo. Miren, nuestro trabajo, debemos entender, especialmente los que quieren ser pastores, determine desde ahorita. El Señor va a hacer la obra. Y si la persona se queda en nuestra iglesia porque está siendo bendecida, qué bendición. Y no debemos nosotros creer, pensar que somos dueños de la gente, ni amenazarlos y hacerlos sentir mal. Que ya se fueron y los que hemos estado aquí, nunca han escuchado que nosotros hablemos mal de otra persona. De este púlpito nunca hablamos nombres. Yo nunca he mencionado ni un nombre, ni de un pastor, ni de una persona que se fue a la iglesia. Se fue a la iglesia alguien, llama a los hermanos, ¿qué dijeron de mí? Pues nada. No dijo el pastor, no explicó por qué me fui. No, a nadie le importa. ¿A poco te fuiste? Ni cuéntame de que ya ni venías. Y yo, ¿sabe qué? Cuando alguien se va, me dice, pastor, ya me voy a la iglesia. Y te digo, hermano, ¿por qué se va? Esto y estas son mis razones. Hermano, lo siento, hermano, ¿hay algo que yo puedo hacer para que se quede? No, pastor. Bueno, ¿por qué no oramos? Hay que orar para que el Señor le dirija y le vaya bien. Yo deseo que le vaya al Señor bien. Y sabe que yo les dejo la puerta abierta por si se arrepienten, pues. Si te va a hacer eso, imagínate que yo lo maltrate y hable mal de él y después quiere regresar, pero ya lo maltraté. Ve que a veces no pensamos las cosas bien, ¿ya? Yo no me voy a mortificar. Ahora, si esta mornita se va, entonces sí, hermanos, ahí me agüito. Si mi esposa se va, a ella mejor, hermanos, ya también voy con ella, se va a otra idea. Dice ahí, ahora Él bautiza más que ti. Ahora Él bautiza. Nos quitó el trabajo. No te dice Juan 4:1 ahí en la Biblia, de la vuelta nada más. Jesucristo no bautizaba, hermanos. Sus discípulos bautizaban. Yo no creo que Jesús bautizó ni una sola persona, porque dice ahí, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús, ¿qué dice ahí? No bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. Entonces, mire, el evangelio y el bautismo son cosas distintas. Hay quienes quieren ponerlo en un solo. Bautízate para ser salvo, pero Dios no incluye el bautismo del evangelio. Y tengo que notar esto porque dice 1 Corintios 1:17 así. Dice, pues no me envió Cristo, Pablo está hablando, pues no me envió Cristo, ¿a qué, hermanos? A bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Aquí está haciendo una distinción. Predicar el evangelio y bautizar son dos cosas. El evangelio es creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó para pagar por nuestros pecados. Nota el final ahí regresando a Juan capítulo 3, en el versículo 26, la última frase dice, y todos vienen a Él. Oh, maestro, nuestro grupo está más chiquito cada vez. Nuestro grupo está más chiquito. Ya no vienen a nuestra asamblea. Ya no vienen a nuestra congregación. Nosotros a veces evangelizamos y nos encontramos hermanos de otras iglesias. Y son bautistas. ¿Sabe qué siento yo cuando los veo? Me da un gozo. Qué bendición. ¿Cuál iglesia vas? Voy a la iglesia Bautista Libertad, Long Beach, aquí en Newport Beach. Qué bendición. Voy a la iglesia aquí, La Roca, con el pastor Granados. Qué bendición. Voy a la iglesia bautista aquí con Noé Granados, qué bendición. Voy a la iglesia contigo aquí en Santana, qué bendición. Yo prefiero que se vaya a una iglesia que cree en el evangelio correcto, que me diga, se va a una iglesia con falsa doctrina. Ahí sí me molestaría, ahí sí me sentiría mal por esa persona. Porque eso no es lo que deseamos, que estén regresando a una doctrina falsa. No. Entonces es mejor que sean encaminados y que nos encontremos con otros evangelistas ganando almas, que nos encontremos con las sectas. Un día estaba yo con la corbata evangelizando y había un hermano de otra iglesia bautista. Y cuando me vio se enfureció. Y me dijo, ¿de qué secta eres tú? Y dije, tranquilo, hermano, yo soy bautista también. ¿Oh, eres bautista? Oh, perdón. Y yo pensé que eras de las sectas. Es que estás vestido muy bien. Y una vez estábamos evangelizando y
Estaba con mi compañero evangelizando y viene el security guard y me dice, no pueden tocar puertas aquí, sálganse de aquí por favor inmediatamente. Dije, ok, vamos a irnos. ¿Puedes permitir que termine? Está bien, y se fue, pero regresó a esperarnos. Ya vamos bajando, bien enojado ahora Moreno. Me dice, ya íbamos saliendo, ¿y ustedes de qué son o qué? Somos bautistas, I'm a Baptist. Se quedó callado. Caminamos todavía unos 5 minutos, estaba grande el apartamento y dice, perdóname, ¿qué pasó? Dice, yo también soy bautista. Yo me siento mal por correrte. Y dice, no te sientes mal, si te mandaron es tu trabajo, no te preocupes, en otra ocasión nomás deja la puerta abierta. Mire, Juan cumplió el propósito de su llamamiento. ¿Cuál fue su propósito? Su propósito fue apuntar hacia Cristo. Dice ahí en el versículo 27, Juan 3:27. Eso es lo que Juan le responde a ellos en cuanto a que Cristo se está llevando a todos. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois mis testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, ni que soy enviado, sino que soy enviado delante de él. Ese era su propósito. Dice 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan decía, yo estoy lleno de gozo porque la gente está siguiendo a Jesús. Dice, yo no estoy para competir con Cristo, yo estoy para apuntar y señalar a Cristo. Y ahora los discípulos deberían aceptar y decir, pues yo me voy con Cristo. Y él se gozaba porque él cumplió su trabajo. Y ahora dice la Biblia, si usted ve las siguientes partes en la historia de la vida de Juan, él iba a ser arrestado, encarcelado y finalmente decapitado. A veces me pongo a ver la historia de los profetas y me da una pena porque nosotros a veces nos renegamos por las cosas que atravesamos. Un hombre en la Biblia, Dios le dijo, no te cases. Nunca te cases. Vas a ser soltero toda tu vida. A otro profeta le dijo, acuéstate de un lado por un año entero. Y no se podía mover y tenía que comer pan, disculpe, la Biblia dice, con estiércol. Todos los días por un año. Y después otro año dice, ahora ponte del otro lado y no te levantes. Esos profetas sufrían. Y Dios los usaba para hacer una ilustración viva. A uno le dijo, ve y búscate de las rameras a una mujer y cásate con ella. Y esa mujer era infiel y esa mujer tuvo hijos con otros hombres y él tenía que criar a esos hijos como que si fueran suyos. Y Dios le dijo, así siento yo con Israel. Y Juan el Bautista, si usted ve, él nada más nació para preparar el camino y después morir. La Biblia no dice que si tenía familia, no dice si tenía hijos, tal vez todo eso se le privó. Él tenía un propósito, hacer lo que Dios quiere. No tenía sueños propios, no tenía ideales, no tenía ambiciones, no tenía propiedades ni pasatiempos. Su vida era crecer en el desierto, madurar, preparar cuando vino palabra de Jehová, predicar, bautizar, recibir a Cristo y morir. Nosotros también debemos apuntar a Cristo. Qué bendición que Dios no nos ha pedido ser esas ilustraciones extremos. Isaías anduvo desnudo por muchos días en público predicando. Hay muchas cosas en la Biblia, usted ve los profetas, cómo sufrieron. Y lo único que Dios nos pide a nosotros es que anunciemos a Cristo. Dice 2 Corintios 4:5, dice, porque no nos predicamos, ¿a quiénes? A nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Nosotros también debemos apuntar a Cristo. El predicador debe apuntar a Cristo. El ganador de almas debe apuntar a Cristo. Nosotros cuando debemos siempre darle la gloria a Dios, Él merece toda la honra, dice la palabra de Dios. Por eso Juan dijo así en Juan 3:30. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y yo ¿qué? Y yo mengüe. Es necesario que Él se engrandezca y yo me haga más pequeño, que Él se haga más famoso y yo más insignificante. Aquí podemos ver tal vez, aquí llegó el punto de su vida. Cuando Cristo sea conocido, ¿dónde va a morir Juan? Solo, abandonado en una celda, decapitado. Él exaltó a Cristo aquí. Por eso digo, Él apuntó a Cristo. Él es un profeta del Nuevo Testamento. Porque Él conoció a Cristo, conoció su nombre y lo apuntó, lo señaló directamente a Él. Ahora, si usted y yo algo hacemos, es porque Dios nos ayuda a hacerlo.
Debemos mantenernos humildes, no creernos que somos importantes, somos una persona indispensable. No, mire, no te lo dice Hebreos 13, 20 al 21. Dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mire lo que dice la siguiente frase: os haga aptos en toda obra. O sea que Él nos capacita, Él nos perfecciona, Él nos prepara para toda buena obra, que hagáis, ¿qué cosa dice ahí? Su voluntad, haciendo Él en nosotros, otra vez en nosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea, mire, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia que Él nos hace aptos para hacer su obra. Si nosotros podemos hacer algo para Dios, es porque Él nos ha hecho aptos. Él nos ha habilitado, Él nos da las fuerzas, Él nos da la inteligencia. Y no solamente eso, es para hacerlo de su voluntad, para hacer lo que es agradable a Él, y es porque Él merece toda la gloria. Si un día el Señor lo usa a usted para guiar a alguien a Cristo, es porque Dios lo logró y es para la gloria de Dios. Si usted puede ayudar a otra persona, nunca diga, doy gracias a Dios por mí. Pastor, nadie dice así. Un tiempo de testimonios, una mujer se levantó, yo doy gracias a Dios por mí. Porque si no fuera por mí, ¿dónde estaría esta hermana fulanita? No, todos tenemos que darle la gloria y la honra ¿a quién? A Dios. No te lo dice Apocalipsis 7, 11 al 12. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron ¿a quién? A Dios. Y el 12 dice, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios merece toda la gloria y Él es digno de nuestra alabanza, digno de nuestro amor, digno de nuestro tesoro, digno de nuestro tiempo. A Él sea toda la gloria y la honra. Por eso cuando le digan, hermano, gracias por todo lo que hizo, gracias a Dios, a Él sea la gloria. Qué bendición por lo que hizo. El orgullo es engañoso porque pensamos que nosotros lo logramos e ignoramos que todo viene de Dios. Dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas? ¿Qué dice ahí? Recibido. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo habías recibido? O sea, si Dios te lo dio, ¿por qué nos jactamos como que si Dios no nos lo dio? O sea, todo lo que tenemos aquí en nuestro trabajo, vivienda, posesiones, carros, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Y no debemos gloriarnos, decir, mira lo que tengo. Eso es déjense a los niños, cuando vienen con sus zapatos nuevos y ahí quieren que veamos sus zapatos. Está como aquí a 3 mujeres que fueron a la fiesta, cada quien quería que vieran lo que habían comprado. Una compró un anillo nuevo, otros aretes y otros zapatos nuevos y nadie las notó. Entonces, tengo una idea. Y dijo, mira la araña, para que vean su anillo. No había araña. Mira la araña. Y la otra dijo, yo no la veo. Y sus aretes ahí. Finalmente la otra dijo, yo la piso. Los niños así son, ¿verdad? Mírame, mira lo que estoy haciendo. Lamentablemente hay adultos también así. Mira lo que estoy haciendo en Instagram, Tumblr, Twitter. Mírame. Cuando lo que debemos hacer es apuntar a Dios. Si tenemos algo, es porque Dios nos lo dio. Si tenemos talento, trabajo, habilidad, Dios nos lo dio. Toda buena dádiva viene de Dios. Todo buen regalo viene de lo alto, dice la Biblia. Finalmente vamos a ver el Evangelio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era un predicador del Nuevo Testamento porque él predicaba de Cristo. Dice en el versículo 31 al 26, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Este pasaje está hablando de Cristo y está hablando de su deidad. Cristo viene de arriba y Él es, dice la Biblia, sobre todos. En Colosenses 1 dice que Cristo merece la preeminencia, Él merece el primer lugar. Ahora vamos a ver lo que dice el 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Jesucristo recibió, dice la Biblia, el poder del Espíritu de Dios sin medida. Jesucristo hizo todo su ministerio en el Espíritu.
Él predicó en el Espíritu, anduvo en el Espíritu. Es un ejemplo nosotros a seguir. Dice el 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este pasaje nos habla de la Trinidad. Dios es 3 en 1. Algunas personas dicen que Dios no es 3, que es el mismo. Pero digo, pues, ¿por qué Dios tuvo que separarse de esa forma? ¿Por qué no se mantuvo solamente en 1? Yo no entiendo este concepto de que Dios es 3 en 1, no lo entiendo. La Biblia lo enseña, gente nos critica, nos llama trinitarios y nos dice que somos católicos porque creemos una doctrina que comparten los católicos. Y a veces pregunto a algunos que no son católicos, dice, ¿tú crees que la salvación se pierde? Entonces tú eres igual que este grupo y este grupo. No, ¿por qué me juntas con ese grupo? Pues ustedes creen lo mismo. Ahora hay un pasaje en la Biblia que dice, hay un solo pecado que no será perdonado. Dice, todo pecado contra quién, el Hijo, será perdonado. Pero el pecado contra quién, no sé, el Espíritu. Bueno, yo pensé que era el mismo. Yo puedo decir todo lo que se diga contra el Hijo será perdonado, pero si yo hablo del Espíritu no se me va a perdonar. Pero si es el mismo, entonces ¿por qué Dios tuvo que hacer una distinción? Dice ahí que el Padre ama al Hijo. Ahora le voy a decir, yo no lo entiendo, mentalmente no lo entiendo, me hago bolas. Algunos dicen, pastor, me está haciendo bolas. Está bien que no lo entienda. Nuestro Dios es muy complejo para entenderlo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Y Él nos ha dado a nosotros ejemplos terrenales para explicarnos a un Dios celestial que es invisible, que nadie lo ha visto. Pero Jesucristo dijo, yo he dado a conocer al Hijo, al Padre, disculpe. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Yo soy la imagen del Dios invisible. A Dios nadie jamás lo ha visto. En el cielo hay 3 que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero bueno, en otra ocasión haremos un estudio más profundo de la Trinidad. Dice el 36, el que cree en el Hijo, aquí está el Evangelio de Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es el mismo mensaje de todos los predicadores del Nuevo Testamento. Cree en Jesucristo y tendrás, ¿qué cosa? Vida eterna. Jesús dijo esto en Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Es el mismo mensaje de Juan el Bautista. Primero de Juan 5:3 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y terminamos Juan capítulo 3. Continuemos la próxima semana Juan capítulo 4. Vamos a hacer una oración. Todos ojos cerrados.